durante mi estancia en la casa de mis abuelos, donde hice la escuela primaria, y después de un tiempo me hice íntimo amigo de uno de mis compañeros de clase. Esto último tuvo como resultado cambiar el destino de mi vida, y de forma más importante que el mismo rodete, porque mi amigo y compañero de clase era el hijo del mismísimo Yasusune Asato, un hombre maravilloso que fue uno de los más grandes expertos okinawenses en el arte del karate. El maestro Asato pertenecía a una de las dos principales familias Shisoku de Okinawa, la Udon, la cual era la clase más alta y era equivalente al daimyo. Entre las clases de afuera de Okinawa, los Tonochi, que eran los jefes hereditarios de pueblos y villas. Asato provenía de este último grupo. Su familia ocupaba una alta posición en la villa de Asato, localizada entre Churi y Naha. Tan grande era el prestigio de los Asatos que no eran tratados como simples vasallos por el gobernador de Okinawa, sino como íntimos amigos al mismo nivel. El maestro Asato no solo era respetado en todo Okinawa por el arte del karate, sino también sobresalía en equitación, en esgrima japonés, kendo y en el arte de la arquería. Él era más bien un brillante erudito. Fue mi buena suerte que me prestara su atención y que recibiera mi primera instrucción en karate en tan extraordinarias manos. Debo mencionar que en aquel momento la práctica del karate estaba prohibida por el gobierno, así que las lecciones tenían que hacerse bajo sumo secreto. Y a nosotros los alumnos se nos prohibía estrictamente decir a cualquiera que aprendíamos karate. Más adelante diré algo al respecto sobre estas palabras. Por el momento es suficiente decir que la práctica del karate solo se hacía de noche y en sumo secreto. La casa de Sato estaba bastante lejos de la de mis abuelos, la cual era donde yo vivía. Pero por mi entusiasmo por el arte, nunca encontré las caminatas nocturnas demasiado largas. Después de un par de años de la práctica, mi salud mejoró notablemente y no fui más el chico débil que era antes. Me gustaba el karate, pero más que eso, me sentía profundamente en deuda con este arte por mi bienestar. Y fue durante este tiempo donde comencé a considerar seriamente hacer el karate do una forma de vida, una forma para mi vida. Sin embargo, debo admitir que esa idea no entró en mi mente, ya que necesitaba empezar una profesión. Y aunque la controversia que ya mencioné sobre el rodete puso la carrera médica fuera de mi alcance, comencé a considerar otras alternativas. Como ya lo mencioné, como aprendí los clásicos chinos en mi infancia, enseñados por mi abuelo y por Asato, decidí usar estos conocimientos para enseñarlos como maestros de escuela. De acuerdo con esto, hice los exámenes y fui instructor de escuela primaria. Mi primera experiencia como maestro fue dar clases en 1888, cuando tenía tan solo 21 años. Pero el rodete se seguía entrometiendo, ya que antes de hacerme cargo como maestro se me exigió deshacerme de él. Esto me pareció totalmente razonable. Luego de esto, Japón estuvo en un gran cambio. Ocurrían cambios en todos lados, en todas las facetas de la vida. Yo sentía como maestro una gran obligación de ayudar a nuestra nueva generación de jóvenes, que un día iba a forjar el destino de nuestra nación, como un puente en la amplia laguna que se abría entre el viejo y el nuevo Japón. Yo podría haber objetado durante el edicto oficial que convirtió a nuestro tradicional rodete en una reliquia del pasado. Sin embargo, temblaba cuando pensaba qué dirían los miembros antiguos de mi familia. En ese tiempo, los maestros de escuela usaban uniformes oficiales semejantes a aquellos que usaban los estudiantes de la escuela Pearl antes de la última gran guerra. Una chaqueta negra abrochada hasta el cuello,
los botones de latón con diseño de flor de cerezo, y una gorra con una insignia también tenía una flor de cerezo. Fui usando este uniforme y sintiendo deshonra por mi rodete, y después de esto hice una visita a mis padres para decirles que había empleado como instructor asistente en la escuela primaria. Mi pobre padre casi no podría creer lo que veían sus ojos. ¿Qué has hecho con tu persona?, gritaba irritado. Tú, el hijo de un samurái. Mi madre estaba tan irritada como él, se negó a hablarme. Ella se fue dejando la casa por la puerta trasera, hacia la casa de mis abuelos. Me imagino que todo este alboroto debe parecer a la juventud de estos días como algo incomprensible o ridículo. De cualquier forma, la suerte ya estaba echada. A pesar de la enérgica objeción de mis padres, yo aprendí la profesión que seguiría durante 30 años, pero nunca abandoné mi primer amor, mi verdadero amor. Iba a la escuela en el día y luego, como ya mencioné, existía la prohibición de hacer karate. Me escabullía en plena noche, llevando una débil linterna cuando no había luna, hacia la casa de mi sensei Asato. Noche tras noche llegaba a mi casa justo antes del amanecer. Los vecinos hablaban sobre quién era y lo que hacía. Algunos murmuraban que era posible que viniera de un burdel. Ciertamente, la verdadera respuesta era muy diferente, la cual era que noche tras noche estaba en el patio de la casa de Asato, con el sensei mirándome. Yo practicaba las katas, semana tras semana y a veces mes tras mes, hasta que mi maestro consideraba que lo había aprendido. Esta constante repetición de katas particular era agotadora, a menudo exasperante y en ocasiones humillante. Más de una vez caí agotado en el piso del dojo o en el patio trasero del sensei Asato. Pero la práctica era estricta y nunca se me permitió pasar otra kata hasta que Asato estaba convencido de que había entendido satisfactoriamente lo que él estaba trabajando en mí. Aunque el sensei Asato era considerablemente avanzado en años, él se sentaba siempre erguido sobre el balcón cuando nosotros trabajábamos afuera usando simplemente un hakama, con una débil lámpara a su lado. A menudo, a causa del agotamiento, yo no podía ni siquiera ver la débil lámpara. Después de ejecutar la kata, yo debía esperar su opinión. Si él estaba insatisfecho con la técnica, murmuraba algo. Decía, hágalo de nuevo, un poco más, un poco más, un poco más, tantas veces un poco más, hasta que sudaba abundantemente y estaba casi a punto de caerme por el cansancio. Esta era su forma de decirme que faltaba algo todavía por aprender. Luego, si le gustaba mi progreso, él exclamaba su opinión con una simple palabra. Bien. Esta única y simple palabra era su mayor elogio. Sin embargo, hasta que no escuchaba varias veces que usara su mayor elogio, no me atrevía a pedirle que me enseñara otra kata. Pero después de nuestra práctica, generalmente en las primeras horas de la madrugada, él ya era otra clase distinta de maestro. Teorizaba sobre la esencia del karate o se transformaba como un padre bondadoso. Me preguntaba acerca de mi vida como maestro de primaria. Cuando la noche estaba por terminar, tomaba mi linterna y me dirigía a mi casa, consciente que mi jornada había terminado con la mirada y crítica de mis vecinos. Bajo ninguna circunstancia debo de olvidar mencionar a un amigo de Asato, un hombre también nacido en una familia Shisoku de Okinawa, que era considerado tan diestro como el mismo Asato. A veces yo practicaba bajo la tutela de dos maestros, Asato e Itosu, al mismo tiempo. En esas ocasiones yo escuchaba atentamente las discusiones entre los dos, y esto hizo que aprendiera mucho acerca del arte,
tanto en su aspecto espiritual como físico. Si no fuera por esos dos grandes maestros, yo sería una persona muy distinta actualmente. Es casi imposible expresar mi gratitud hacia ellos por haberme guiado en mi sendero, que me proyectó a mi principal fuente de gratificación durante 8 décadas de mi vida.